Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Entonces dime, Clara Mercedes, ¿qué vamos a estar estudiando? Vamos aquí en los temas en perspectiva bíblica a estudiar el tema 4, ¿cuál es el estado de los muertos? Y queremos con este tema conseguir 3 objetivos. Número 1, aprender la perspectiva bíblica de la muerte. Número 2, evitar las trampas del enemigo. Número 3, abrazar la promesa de Jesús. ¿Nos diriges en oración, Clara Mercedes? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, bondad y misericordia. Amén. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra y ayúdanos a confiar de que pronto cuando tú vengas vamos a estar con nuestros seres Ven, queridos Señor Jesús. que ya partieron y los que estamos presentes. Amén. Amén. Entonces, Clara Mercedes, ¿nos vamos directo al tema o hay algo que tú quieres decir antes? Vamos al tema, Johnny Ramírez. Ok, pues vámonos a ver qué dice la Biblia. Porque si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo practico. Amén. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y eso nos deja clara una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? El polvo de la tierra más el aliento de vida se convierte en un ser viviente. Y teológicamente podríamos darle otros nombres. Al aliento de vida le podemos decir Espíritu Santo, y al ser viviente vulgarmente le llaman alma. Pero la Biblia no nos presenta que es un asunto pululante, sino que es un asunto físico de sangre, carnal. La vida de la carne en la sangre está. Clara, ¿y entonces qué sucede cuando uno muere? En Eclesiastés 12:7 dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, se nos acaba el aliento porque el Espíritu Santo ya no sostiene la vida, ya no somos seres vivientes. Y esta es la ecuación de la muerte. Comenzamos siendo un ser viviente. Que vinimos del polvo de la tierra, Menos el aliento de vida significa muerte, porque estamos vivos por el aliento, por la respiración que Dios nos da. Entonces, el ser viviente, cuando le quitan el polvo y le quitan el aliento, se convierte en muerte. Y por Así supuesto es. nos dice el destino. El polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra. Y el aliento, que es Ruach, que es el Espíritu de Dios, ¿va a dónde? A Dios quien lo dio. Y veremos los detalles de cuál es el estado de los muertos. En Eclesiastés 9:5-6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. ¿Sabe, Clara, que aquí en Estados Unidos dicen que hay 2 cosas certeras? La muerte y los impuestos. Sigue. Ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos, de los muertos, es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio, su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Así que no hay más participación, no pueden aparecerse los muertos. Y no hay intervención de ellos porque no tienen sentimientos tampoco. Están en un estado de sueño. No tienen capacidad de intervenir. Y la Biblia sigue explicando entonces. En Génesis 3:22-24. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Detente.
Aquí estamos contestando la pregunta ¿por qué razón morimos? Y la razón que morimos viene desde la historia de la creación, Clara Mercedes. En la historia de la creación se nos indica qué evento ocurrió que Dios entonces puso al ser humano en una situación para que muriera. Y ese evento fue el pecado, la introducción del pecado. Y cuando Dios observó que el hombre había pecado, entonces es que viene esta declaración. Vamos a volver a leerla desde el principio. Génesis 3, 22 al 24. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Eso es después de haber comido del fruto prohibido. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Así que hay un problema. Por causa del pecado, el hombre, si tiene la oportunidad de seguir comiendo del árbol de la vida, ¿qué va a suceder? Va a vivir para siempre. Y ese es el problema que Dios quiere evitar. Entonces, ¿qué hace Dios para evitar el problema de que el hombre viva para siempre? Y el Señor Dios lo arrojó del jardín del Edén para que se labrara la tierra de la que fue tomado. Y expulsó pues al hombre del Edén y puso querubines al oriente del jardín de Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Así que los sacó del Edén para evitar ¿qué? Que comiera del árbol de la vida. Porque si come del árbol de la vida, ¿qué va a vivir para siempre. Va a vivir para siempre. Si come del árbol de la vida, vive para siempre. De modo que, Clara, aquí viene entonces una ecuación. Y a veces las personas es fácil que se confunden. Es fácil decir, morimos por causa del pecado. No, no morimos por causa del pecado. Por causa del pecado se nos expulsó del Edén. Y la razón por la cual morimos es al no tener acceso al Edén, no tenemos acceso al árbol de la vida. Y al no poder tener acceso al árbol de la vida, no podemos ¿qué? Comer el fruto del árbol de la vida. Y al no comer el fruto del árbol de la vida, entonces vamos a morir. A ver, vamos a morir. Muertecitos. Así que es un asunto biológico alimenticio. ¿Se dice alimenticio o alimentario? Los dos. Es un asunto de comida. Es un asunto de cocina. No es un asunto moral. La muerte no es por causa moral. La causa moral quitó el acceso al árbol de la vida. Pero es algo mecánico y biológico por el cual morimos. Porque lo dice claramente. Si después de pecar hubiese tenido acceso al árbol de la vida, hubiese vivido ¿por cuánto tiempo, Clara? Toda la vida. Para siempre, eternamente. Esto nos dice otra cosa más, Clara Mercedes. La vida nunca estuvo en el ser humano. Y gracias a Dios por eso. La vida no le perteneció nunca al ser humano. Siempre dependemos, hemos dependido y vamos a depender de Dios. Si no comía Adán y Eva, aunque no hubiese pecado, Clara Mercedes, si no hubiesen pecado y se pone picky, ¿cómo se dice picky en español? Difícil, exigente. Exigente de comida, dice, ya no me gusta el árbol de la vida, no voy a comer su fruto. ¿Qué hubiera pasado aunque no hubiera pecado si no come del árbol? Si hubiera muerto también. Exactamente. La muerte no es resultado del pecado, es resultado de no comer la dieta completa que incluye el árbol de la vida. Que dice que la paga del pecado es muerte. Correcto, pero no es por el pecado que muere. Muere por no tener acceso al árbol de la vida. La razón para hacer la distinción, que hay un paso de por medio, es para entender que no es un asunto espiritual. De la misma manera que el ser humano, cuando muere, no sabe nada porque no era un asunto de espiritual. No hay un espíritu del ser humano, lo que hay un espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu somos templo del Espíritu nunca Santo. nos ha pertenecido, es prestado. Es el Espíritu Por de eso Dios. cuando morimos,
se vaya a Dios porque le pertenece a Dios. Y gloria a Dios por eso, Amén. que nuestro espíritu pertenece a Dios quien lo dio. Es decir, Clara, todos los seres humanos, siendo templo del Espíritu Santo, tenemos un diálogo perpetuo con Dios. No somos Dios, pero tenemos un diálogo de vida con Dios. Dios es el que sostiene nuestra vida. La relación entre Dios y los hombres es muy íntima. Y esto no es de un 2 o 3 hombres o de los salvos. Estos somos ¿cuántos? Todos los seres humanos. Si está respirando, si está vivo, tiene relación con el Espíritu Santo. Y todas las criaturas que Dios ha creado. También los animales, correcto. Están vivos. Tienen el mismo aliento. El espíritu, el aliento. Cuando ya mueren, el aliento desaparece. Y ese aliento es un atributo o es la persona del Espíritu Santo. Esa parte no la sabemos. Filosóficamente y operacionalmente no sabemos si es que es un atributo del Espíritu Santo o es la persona del Espíritu Santo. Lo que sí sabemos es que somos templo del Espíritu Santo y eso ayudaría a pensar que es como persona que está con nosotros. Pero puede ser que la parte de la persona viene cuando hay una relación de salvación. ¿Te comunico? Me comunicas. Porque la relación con el Espíritu Santo tiene 3 diferentes características, que aquí no lo vamos a hablar, ya lo hablamos en la lección 1, que tuvo 3 partes. Así que eso no lo vamos a repetir aquí y ahora. El que quiere saber qué pensamos, qué dice la Escritura acerca del ser humano y de la relación con el Espíritu Santo, vea el tema 1, las secciones del 1 al 3. Entonces, Clara, síguenos leyendo. En Deuteronomio 18 del 10 al 11 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritistas, ni quien consulte a los muertos, Johnny. Así, Clara Mercedes, la idea de que el espíritu es el espíritu de los seres humanos es muy antigua. La idea de que tenemos un espíritu nuestro, que no es el Espíritu Santo, que tiene personalidad. Es decir, en otras palabras, la idea de que hay 2 Johnny, que hay 2 Clara. La Clara, dame acá. Gracias por darme la manita. La Clara que es carnita, y una carnita rica. Señor me la bendiga. La Clara que es carnita y la Clara que es espíritu, que vive. Y hay quienes hablan de tener experiencias fuera del cuerpo y ver el cuerpo. Esas personas imaginan que además de la Clara que tiene cerebro y que piensa, y esa es una Clara, hay otra Clara que tiene cerebro o lo que sea, cerebro espiritual, que piensa y puede salir de la Clara que tiene carne y verla. 2 Claras, una Clara eterna y una Clara que muere. Esa es una idea herégica, es una herejía. Los muertos nada saben, nunca, Adán y Eva no vivían antes que Dios los creara y los creó como cuerpo. La condena contra los espiritistas es para evitar el engaño. Satanás es muy engañoso, Clara Mercedes. Sabes que Satanás usa a los espiritistas para engañar y hacerle pensar que es Dios. Y les voy a contar una experiencia personal, pero primero vamos a leer este texto. Segunda de Tesalonicenses 11 del 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Así, Clara Mercedes, Satanás tiene la capacidad de engañar. Y estos engaños de Satanás incluyen, Clara Mercedes, presentarse como ángeles y presentarse como Cristo. Y esta capacidad de Satanás para engañar es para enseñar cosas falsas y que la persona piense que viene de Dios.
verdades falsas. Que Bueno, no son verdades, sí, no son verdades. pero aparentemente son verdades. Que quieren hacerlas pasar por verdades. Venderle botellas por naranjas. Entonces, Clara Mercedes, la historia. Tenemos 15 minutos, tenemos tiempo para hacer la historia. La historia, Clara Mercedes. Cuando a mí me dieron este estudio bíblico y por primera vez escuché, Clara Mercedes, que los espiritistas, los medium, estaban hablando con Satanás, que se vestía como los familiares muertos, yo me quedé horrorizado y espantado. ¿Y cuántos años tú tenías, Johnny? Yo tenía 13 años. Mi abuelita era medium, mi abuelita paterna. Católica espiritista. Era medium espiritista, además de ser católica, apostólica y romana. Y ella se comunicaba, decía ella, con los familiares muertos y había sesiones espiritistas, siguiendo la enseñanza del europeo, del francés Allan Kardec, escrita en el libro El Evangelio según el Espiritismo. Y este personaje había enseñado y fundado un movimiento y hay templos espiritistas en diferentes partes del mundo. Y esto es espiritismo europeo, que viene de Francia. Cuando se hacían sesiones espiritistas en la casa de mi abuelita, se convocaba. Mi abuelo generalmente era el que tenía la batuta. Él era el heredero de las ideas espiritistas en la casa, Clara Mercedes. Mi abuelita no creció con esas ideas. Mi abuelita creció con la idea católica y que no habla del espiritismo en Y es general. muy interesante porque inclusive tu abuelito, que estudió hasta su 4º año en ingeniería, ¿en qué universidad fue, Johnny? Cornell. En Cornell University, una persona muy educada, también creía en eso. Correcto. De hecho, ellos veían, mi abuelita veía a sus familiares, a su mamá, a sus tíos, los tíos del esposo, al padre a su suegro, etc. Mira, así que cuando yo escuché este estudio bíblico, yo dije, eso no es cierto porque mi abuelita habla con los familiares muertos. Entonces me leyeron este último texto que leímos, que Satanás tiene la capacidad de vestirse aún como Cristo. Así que se puede vestir como los familiares Ramírez y Acosta, que estaban muertos. Entonces yo le dije, no, eso no es verdad. Mi abuelita no habla con Satanás. De modo, Clara Mercedes, que me propuse hacer un experimento. Mi hermanito y mi hermanita mayores que yo, Sandra y Jocelyn. Entonces, cuando llegamos a la casa del estudio bíblico, que le explicamos a Sandra, porque ella no podía ir, se le explicaba a Sandra lo que se enseñaba. Entonces le dijimos, vamos a hacer un experimento. Y tenían como 13, 14 y 15 años, porque se llevaban un año. Ellos no, mi hermano. O 2 años. Sí, mi hermano era mayor, pero no importa la edad. El punto es que yo le digo a mi hermanito y a mi hermanita, vamos a hacer el experimento, le vamos a decir a los abuelos, cuando traten de invitarnos a la próxima sesión espiritista, que tenemos asignaciones y que no podemos ir. Así que así lo hicimos, Clara Mercedes. Y la asignación fue, cuando nos quedamos en el cuarto solos, cerramos la puerta con seguro y yo le digo, yo estaba en control, que yo era el más pequeño, Clara Mercedes, y le digo a mi hermanito, tú vas a tener una corta oración, a mi hermanita, tú vas a dirigir y cantar una estrofa de un himno, del himnario adventista, que era lo que teníamos, y yo voy a leer un capítulo de la Biblia. Y esto, claro, lo hicimos en secuencia, porque hay poder en la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa secuencia de oración, un capítulo de la Biblia y un canto, una estrofa de un himno, esa secuencia hizo una obra. Cuando mi abuelito se sentaba a hacer la sesión espiritista, mi abuelita estaba a la cabecera de la mesa y mi abuelito estaba a mano derecha y había una música clásica en la vitrola. Tranquilita, ¿no? Bien suavecita. Suavecita. Sin palabras y bien bajito. Instrumental. Para hacer el mood. Entonces, así tranquilito, mi abuelito abría el libro, el Evangelio según Allan Kardec, y leía un capítulo, 2 capítulos. Y entonces
veía a mi abuelita a los familiares muertos en el vaso de agua que estaba frente a ella y los escuchaba en su oído. Pero mi abuelita decía, no llegan, no vienen, no vienen. Hasta que, no sé cuánto tiempo pasó, Clara, digamos 45 minutos, llegó mi abuelo tocando la puerta, maldiciendo y diciendo malas palabras. Le abrimos la puerta y grita a mi abuelo en orden, dejen de hacer lo que están haciendo. Los espíritus desde la calle están gritando. No podemos entrar hasta que ellos paren de hacer lo que están haciendo en el cuarto. De modo, Clara Mercedes, que llegamos a la conclusión de que no eran los familiares muertos. Porque digamos que un familiar muerto haya sido del diablo, pero no todos iban a ser del diablo. Por lo menos uno hubiera entrado, pero ninguno entró. Así que no eran los familiares muertos, era Satanás. Y la palabra de Dios tiene poder contra el enemigo. Amén. Y la palabra de Dios, la oración y los himnos son la manera de sacar al diablo. Y que el diablo no tenga lugar en tu casa ni en tu corazón. Clara Mercedes, pero hay algo más que tenemos que leer. Léenos Lucas. John, esa historia, esa experiencia que tú viviste es tan interesante. Perdón que no te pregunté. Sí, porque tú a esa edad de 13 años, tú le hiciste esa prueba al espíritu y te diste cuenta que no era el espíritu de Dios, sino el espíritu de Satanás. Así que tú fuiste muy valiente, Johnny. Gracias, Clara Mercedes. Léenos ahora la última parte. Lucas 10, 20, 27 al 38. Se acercaron algunos de los saduceos que niegan que haya resurrección y le preguntaron diciendo... Así que este grupo de personas está discutiendo con Jesús y quieren probarle a Jesús que no hay resurrección. Y ahora Jesús le va a contestar. Sigue. ¿Qué le dijeron a Jesús? Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere dejando mujer y él no deja hijos, su hermano tome la mujer y se levante descendencia a su hermano. Eso se llama la ley del levirato. Sigue. Había pues 7 hermanos. Su hermano, el primero tomó su mujer y murió sin dejar hijos. También el segundo. Y la tomó el tercero, y de la misma manera también todos los 7 murieron sin tener hijos. Por último murió también la mujer. En la resurrección, puesto que los 7 se la tuvieron por mujer, ¿cuál de ellos será mujer? ¿De cuál de ellos? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son como ángeles, y son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y con respecto a que los muertos han de resucitar, también Moisés lo mostró en el relato de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Claro, qué bonitas estas palabras. Amén. Y no debe haber confusión, no está hablando de que cuando se mueren siguen viviendo, porque mira, ¿qué es lo que dice aquí? Los muertos han de resucitar. Está hablando de la del resurrección. espíritu. Pero la resurrección va a suceder, y eso tal vez lo debemos estudiar la próxima semana, en el tema 5. La resurrección es en la segunda venida de Cristo. Y hasta que nos resucitan, no vuelven a vivir en carne. Pero dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que, porque el espíritu se ha ido a Dios y Dios lo tiene. Así que la parte de nosotros que siempre está viva en Dios es el Espíritu de Dios, que nos representa, nos tiene la memoria hasta el momento de la resurrección. De la resurrección.
Clara, qué promesa tan hermosa. Cuando morimos, Muy hermosa. estamos vivos en Dios porque ya resucitamos en la mente de Dios. Esa es la gran esperanza y la gran promesa que tenemos. Imagínate, Clara, si no creemos que, mejor dicho, si creemos que al morir vamos al cielo o vamos al infierno, la resurrección no tiene sentido. Porque imagínate, si ahora tú y yo estamos aquí, hay un terremoto que se traga la tierra a Pasadena y nosotros dos morimos, y como estamos estudiando la palabra de Dios, nos vamos derechito al cielo, y allá San Pedro nos da la bienvenida, nos dice, vengan por aquí, Clara y Johnny, vengan, que aquí les tengo su casita, y nos enseña la casita y estamos viviendo en el cielo, y pasan 1000 años, yo no sé cuánto tiempo, pero llega un momento que llega la segunda venida de Cristo, y lo vamos a estudiar la próxima semana, los eventos del tiempo del fin, de la segunda venida, cuando viene la resurrección. Llega el momento de eso, entonces, por los altoparlantes del cielo, Clara, todos los muertos de la tierra que están viviendo aquí en el cielo, váyanse a las tumbas, los vamos a resucitar. Todos los muertos, váyanse a las tumbas, que los van a resucitar. ¿Tú crees que eso tiene sentido? No hace ningún sentido. Es ridículo. O crees en la resurrección o crees en la inmortalidad del alma que siempre viven. Las dos cosas no son compatibles. Y la Biblia enseña la resurrección una y otra vez, y lo estudiaremos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero recuerden, todos los muertos nuestros están viviendo en Dios, no porque han resucitado, sino porque resucitarán. Y la memoria de Dios, en la memoria de Dios ya están. Porque Amén. Volvemos a leer como lo dice la Escritura, porque la Escritura lo dice mucho más bonito que yo. Porque, pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él todos viven. Amén. Amén. Qué alegría. Muchas gracias. Muchas gracias.